Comenzamos tejiendo esta primera pieza con hilo metálico en color amarillo, es hilo delgado. Lo vamos a utilizar doble y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos 12 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 11 medios puntos. El primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta, nuevamente con 11 medios puntos. De esta forma, iniciando con una cadena cada vuelta, vamos a tejer en total 10 vueltas, 11 medios puntos cada uno. Terminamos de tejer las 10 vueltas. Para la vuelta número 11 hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a colocar el gancho en el primer punto y lo atraemos hacia nosotros por el segundo. Entro por el primero, salgo por el segundo, saco un punto de ahí y cierro juntos estos dos puntos que hay en el gancho. Este es medio punto en relieve por encima y vamos a tejer 11 medios puntos en relieve por encima de la misma manera, levantando el punto. Este es el 10º punto y el último, que es el punto número 11, se teje normal sobre el último punto que hay de la vuelta anterior. Hago una cadena, tejo una vuelta de medio punto normal donde corresponde tejerlo, un punto en cada punto, 11 medios puntos nuevamente. Y repito esta vuelta en medio punto en relieve por encima. Levanto el primer punto, saco un punto de él y cierro junto con el que tenía en el gancho. Levanto el siguiente y hago medio punto y así hasta terminar la vuelta. Después vamos a tejer 9 vueltas más o 10, les tiene que quedar la misma altura que la primera parte, en medio punto normal, un punto en cada punto, y cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena. De esta forma les debió quedar esta primera pieza, ya está rematada. Ahora vamos con las mismas instrucciones, pero con estambre delgado en color crema o blanco, vamos a tejer las primeras 11 vueltas tal y como hicimos aquí. Después de esas 11 vueltas, tejemos 9 vueltas más de medio punto normal. Y les debe quedar así. Ahora sobre esta costillita que se formó con la vuelta número 11, vamos a tejer 11 medios puntos sobre ella y 9 vueltas más de 11 medios puntos cada uno. Al terminar, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Así quedó terminada esta segunda pieza. Estos serán las hojas de nuestro libro.
Ahora sobre la primera pieza vamos a tejer en hilo delgado doble, también metálico, pero en este caso es dorado o color oro, en cualquiera de los lados. Yo voy a dejar el frente de este lado en donde termine de tejer. Entonces vamos a formar otro rectángulo aquí dentro con punto deslizado, dejando libre esta vuelta y una vuelta también de este lado, así como el primer punto y el último de cada vuelta. Colocamos el estambre y vamos a ir subiendo vuelta por vuelta, un punto deslizado en cada una. Al llegar aquí voy a ir ahora hacia el otro lado, punto por punto. Recuerden que dejamos también este punto libre. Ahora voy hacia abajo, vuelta por vuelta, un punto deslizado en cada vuelta. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice acá, un punto deslizado en cada punto. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lana. Ahora para armar vamos a colocar pegamento en la parte interna en este lado y colocamos las hojas dentro. Hay que dejarlas parejas. Después esta pasta va a ir pegada en la primera hoja, dejando libre la última vuelta. En ambas piezas solamente se pega en esta línea y esto debe quedar libre para que tenga movimiento. Lo mismo vamos a hacer con la otra pasta. Ahora ya solo queda decorar. Yo le puse mariposas. Esto debe estar ya pegado. Y página por página le fui poniendo calcomanías de cristal. Y como toque final le puse un marcador de página o un separador de libros que hice cortando un fragmento de cartulina de 3 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. Y le coloqué estambre en color rojo como si fuera un fleco de bufanda. Y en el extremo hicimos un nudo. Entonces ustedes van a colocarlo dentro y dejarlo en un lado. Yo le voy a colocar una pieza de imán en la parte de atrás, pero ustedes pueden ponerle un arito para llavero. Vamos a tejer esta pieza con estambre en color verde y un gancho del número 2.5 de aluminio. Hacemos 16 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena, tomando solo el hilito del lado izquierdo, si vemos vertical la cadena y ahí hacemos un medio punto. En el siguiente punto vamos a tejer tomando 2 hilos, los 2 superiores o los 2 que están del lado izquierdo, y hago medio punto. Esto es lo que voy a repetir: un medio punto tomando solamente un hilo, el del lado izquierdo o el hilo superior, y un medio punto tomando los 2 hilos de arriba y dejando libre el de abajo hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta base. Lo que vamos a repetir
en adelante hasta tener 14 vueltas va a ser la vuelta número 2 y la vuelta número 3. Ahora hago una cadena. La vuelta número 2 se va a tejer tomando el punto desde la cadena base, desde ese hilito que dejamos libre, porque recuerden que la cadena tiene 3 hilos, tomamos 2. Bueno, levantando ese hilito, ahí tejo el primer punto, el siguiente normal donde corresponde tejerlo, el tercero desde la parte de abajo, desde la cadena base, uno normal, uno desde abajo, como si estuviéramos cubriendo el punto anterior, uno normal y uno desde abajo hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 15 medios puntos nuevamente. Hago una cadena, volteo el tejido, el primer punto lo voy a tejer normal, esta es la vuelta número 3, y el siguiente lo voy a tejer desde abajo, el siguiente normal y el otro desde abajo, cubriendo el punto anterior. Tejí la vuelta 2, la vuelta 3, ahora repito la vuelta 2 y luego la vuelta 3 y así hasta tener en total 14 vueltas. Así debió quedarle su tejido. Esta es una puntada reversible, les va a quedar idéntica de los dos lados. Esta vuelta 14 la terminé aquí. Ahora voy a seguir tejiendo medio punto en estos 3 lados que quedan. Hago una cadena, bajo por ese costado haciendo un medio punto en cada huequito que encuentre aquí. Miren, ahí les va marcando. Continúo con el siguiente lado largo. Terminé haciendo un medio punto aquí, vuelvo a hacer otro para que dé vuelta. Y después en cada punto, que en este caso son las cadenas de base, voy a hacer un medio punto. Terminé de tejer este lado, ahora voy con el último lado corto. En el mismo punto donde tejí el último medio punto hago otro para dar vuelta. Y lo que hice aquí abajo lo repito aquí. Un medio punto en cada huequito que va marcando la misma puntada hasta terminar en este lado. Hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y cambiamos de material y de color. Ahora con el mismo número de gancho, pero en este caso vamos a cambiar a hilo. Este fue estambre, este es hilo delgado, metálico plateado, lo vamos a utilizar doble. Y comenzando por cualquiera de las esquinas, vamos a colocar el estambre y hacer un punto deslizado en cada punto, en todo el contorno, procurando que no queden apretados. Para la siguiente vuelta, en cada esquina vamos a iniciar con una cadena y hacemos 2 medios puntos, 2 cadenas y nuevamente 2 medios puntos. Después un medio punto en cada una de las cadenas de todos los lados rectos y al llegar a una esquina repetimos lo que hice aquí. Estamos
atravesando la cadena por el centro y tomando el tejido también en color verde. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza se va a tejer en estambre delgado, el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 5 macizos. Recuerden que estos los cerramos en 3 pasos, 1, 2 y 3. Después un medio punto alto, cargo mi gancho, saco un punto del anillo y cierro los 3 puntos juntos. Ahora 5 macizos otra vez. Tres cadenas y dentro del anillo un punto deslizado. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Cortamos el hilo y ocultamos con aguja lanera el sobrante tanto del inicio como de la terminación. Y con el mismo grueso de estambre, pero en este caso verde, vamos a colocar dentro del centro o del anillo este estambre. Hacemos 7 cadenas y nuevamente dentro del anillo un punto deslizado, 4 cadenas y contando del gancho hacia adelante en la segunda vamos a hacer un punto deslizado y 2 puntos deslizados más, uno en cada punto, más un punto deslizado dentro del anillo. Otra vez 7 cadenas y dentro del anillo un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y ya decorado les debe quedar así. Aquí solamente di puntadas para dar forma a números y letras, pero ustedes le pueden poner cualquier leyenda o ponerle los números y las letras con botones o con sopita de letra también pintada de algún color. La manzana la vamos a utilizar por el revés, o sea que el revés de esta manzana va a ser nuestro derecho y la vamos a pegar en una esquina. En la parte de arriba vamos a colocar 2 aritos o argollitas de metal para poderlo colgar, y arriba con el mismo hilo plateado que tejimos vamos a ponerle una cinta. Opcionalmente, si quieren ponerle en la parte de atrás una pieza de foamy o de fieltro para darle un poco más de cuerpo. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video.